Buenos peripestas y bienvenidos al nuevo capítulo de Xogar de Pelayo. Entamamos. Güey, vamos a hablar del Club Deportivo Covadonga, equipo con sede en la ciudad de Ubieu. El club fue fundado el 31 de xunetu de 1979 y actualmente juega en la segunda división B. El so feudo llámase l'Álvarez e Banal, que está situado en el complejo deportivo Los Castañales. La historia de este club comienza cuando el párroco de Nuestra Señora de Covadonga, Juan Antonio Álvarez Rabanal, propuso la creación de un equipo de jóvenes jugadores con el objetivo de un ambiente deportivo de los jóvenes de la parroquia. Sin tener un campo en los inicios, inscríbese en el año 1979 en la segunda regional de Asturias, jugando sus partidos en el campo de la Fundación Masabeu, en la otra punta de la ciudad de Ubieu. En su reciente historia, en la temporada 2012-2013, lograron la mejor posición en la tercera división asturiana, quedando terceros y permitiéndole jugar esta posición los puestos de ascenso a segunda división B. La suerte no correría del suyau porque ante el Club Deportivo Don Benito caerían los dos partidos por 0-3 y 0-2. El sueño de la segunda división B tendría que esperar. Pero a su suerte cambiaría cuando en esta temporada, por problemas del COVID-19, jugarían una fase de ascenso, primero ante Unión Deportiva Llanera y después ante el Caudal de Mieres, ganando los dos partidos, la semifinal y la final, y extendiendo así por fin a la segunda división B. Así, para finalizar, destacar que el Álvarez Rabanal tiene capacidad para 500 espectadores, teniendo luz y césped artificial. Y hasta aquí un nuevo vídeo en Play Presta hablando de fútbol asturiano. Vémonos la próxima semana. ¡Tayueu!